Don Cristóbal Mirones. Cristóbal Mirones. Tampoco le pasa nada si suprimimos el don. Sacerdote. Es un representante de la Iglesia Católica de Jesucristo, párroco desde hace 12 años en la Bien Aparecida, en esta esquina cercana a Cuatro Caminos de la ciudad. Pero ha sido un pastor, un sacerdote, él decía de sí mismo un hombre de culto en tiempos, y ha sido, y eso no se puede desprender, un intelectual, porque amaba el estudio, cultivó el estudio, estuvo en Europa, estuvo en Roma, estuvo en Lovaina, pasó por esos lugares que dan y quitan en Europa, que no en América, que también existe, en donde se adquiere una capacidad de reconocimiento intelectual que hay que probar con una tesis que tenemos aquí, que es una tesis que se titula La fe y las encrucijadas de un pueblo que vive amaneciendo. Esto del amanecer, vamos a utilizar el humor porque él lo admite, y él responderá seguramente en clave de humor y en clave seria cristiana. Es un placer hablar con don Cristóbal, que es una persona muy conocida porque ha estado en muchos pueblos. Ha estado en el oriente y en el occidente de Cantabria. Especialmente se le recuerda porque fueron muchos años en Torlavega, a donde no quería ir, a donde fue y hoy no se arrepiente, y tiene además, no diré que nostalgia, él lo va a matizar, pero sí gratos recuerdos del paso por aquella enfrentada comunidad que quizás lo fue mucho en la época y no lo ha sido tanto al final en la historia, porque lo que cuenta es la historia en lo que se llama la longue durée. En términos largos, nadie se mató, hubo sus más y sus menos, y aunque pudo correr la sangre, don Cristóbal es uno de los que en parte lo evitó, pero en parte supo proteger y supo estar en el sitio donde le corresponde estar a un pastor de la Iglesia. No sé si pastor de la Iglesia sonará un poco protestante. Pero todo esto es lo que vamos a debatir sin un orden previo, sin un concierto estipulado que nos haga amaneradamente, y menos que nada amaneradamente, ambiguos o torticeros. Vamos a hablar con franqueza. Don Cristóbal, ¿es bueno ser cura a los 75 años? Después de haberlo sido tanto tiempo, tiene que haber una clara opinión sobre lo que rinde este extraño oficio del Señor. Me dices eso, yo te respondería con una frase de Pablo de Neruda. Yo confieso que he vivido, siendo cura, confieso que he vivido. Y me he sentido, pues, muy lleno, mi vida muy llena, no de cosas, sino de personas. Me he sentido muy acompañado siempre. Es decir, no sabría ser otra cosa en este momento que cura. Me gusta la metáfora, confieso que he vivido, aunque venga de un hombre que no consta que tuviera fe ninguna, porque creía en el vegetal. Sus años en los Andes y su capacidad de fe energética pasa de lo divino en el sentido tradicional de los curas. Por ahí quiero empezar a ver qué pasa. Sí, se hablaba de dos mujeres famosas en España, que le decían a una de ellas, pero si esa no cree, si esa nunca rezaba desde los 20 años. Y la otra contestaba, no sabe ni quién es Dios. Y la otra contestaba, puede ser que sea cierto que no sea Dios, no sepa quién es Dios, pero yo estoy segura que Dios sí sabe quién es ella. Es decir, no cree, Dios cree en él, Dios creía en Pablo Neruda, seguro además. Esto es una cosa muy bonita que dijo un día nuestro buen amigo Alberto Pico. Yo creo que en el entierro, en el oficio que se hizo en Ciriego del poeta Pepe Hierro, que por cierto cantaba villancicos y tiene poemas referidos a Dios, aunque se haya preferido exaltarlo de todo era nada, nada era todo. Eso siempre pasa. Es lo que les ocurre a los curas como a ti, don Cristóbal, que por un tiempo, no digo que flirtearan, tú tienes que explicar esto, pero tenían una cierta comezón marxistoide y una fe científica que ya no lo es tanto, pero obviamente protegían los obreros. ¿Cómo se concilia eso? El entendimiento marxista con el entendimiento de la fe católica. Lo mismo que se concilia la teología de la liberación, que en cierta manera, igual que la teología clásica del medioevo, se apoya en Aristóteles, que no es tampoco cristiano, sino mucho menos. Platón, y ellos se apoyan en estos para hacer, el gran teólogo de los primeros siglos, Orígenes, toma toda la terminología griega para poder explicar la fe cristiana. Pues hoy
hay que tomar todo lo que existe, de todo lo que existe, lo que el pueblo vive, y como el pueblo vive, el concepto del pueblo que tiene que dar las cosas, ese tiene que ser también el concepto desde el que se explica el Evangelio. Mi ánimo no es llegar a esta parroquia a debatir, desde luego, y además mi papel tiene que ser preguntar para no ser criticado. Ahora, decir que el marxismo, lo que quede de él después de la revisión de Frankfurt, y de lo poco que queda, porque se ha quedado en un barco desde el que se paga una cantidad en San Petersburgo, y ni siquiera hay ya Museo de Lenin en Moscú, francamente, que sea igual que la teología de la liberación. Pero la teología de la liberación... No que sea igual, sino que de la misma manera que la teología de la liberación se apoya en eso, porque son categorías universales actuales, el marxismo, hoy por hoy, en todo lo que significa la revolución industrial, pues, y hay que explicar a la revolución industrial del Evangelio, lo mismo en este otro aspecto. La revolución es muy vieja, ya ahora estamos en la quinta revolución postindustrial. Sí, sin duda. De todas maneras, don Cristóbal, Fidel Castro es bueno, se va a salvar. ¿Cuál? Fidel Castro, ¿se va a salvar? Sí, porque no. Yo lo que estoy convencido... Hay quien dice que está muerto ya. Yo estoy convencido de una cosa, cada vez estoy más convencido. Me gusta ver el humor, así puedo preguntar. Sí, y yo te diría una cosa que además es como muy seria, pero como muy solemne, pero que me gusta además vivirla yo y explicársela a la gente. Cuando digo que yo estoy seguro que no ha habido ni habrá en la historia humana ni una sola persona que pueda decir ante el tribunal de la humanidad: a Dios, tú conmigo no has tenido misericordia. Qué bonito es eso, así se salva hasta el océano del alma. Él sabrá quién, y el traje de misericordia que tiene que ponernos a cada uno. Porque si le están crucificando y dice que no saben lo que hacen, pues vamos a pensar que los demás harán lo mismo. Con los demás hará lo mismo. Yo creo que nosotros, cuando yo estaba en la Marina, en un barco de guerra español, cantábamos una cosa que se llamaba oración y decía: tú que dispones de cielo y mar, haces la calma a la tempestad, ten de nosotros, Señor, piedad. Nos ponían firmes, escuchábamos el mar al atardecer. Yo creo que tengan piedad con nosotros también, porque todas las tardes firmes para cantar la cancioncita era una disciplina. Vamos a hablar en serio. Tu padre era de Bioño, tu madre de Monte. Allí la fe que se practicaba no era la que se estudia en Lovaina o que estudiaste en Roma, era la fe del carbonero. Tiene hoy sentido eso que Ortega llamaba la creencia, que es una adhesión, en cierto modo irracional, no digo completamente, pero una adhesión no tan razonada a lo que creyeron nuestros mayores, don Cristóbal. Yo a mi padre casi no lo conocí, tenía 7 años, pero sí te voy a decir una confesión. Yo creo que soy cura desde que nací. Mi madre fue la primera persona a la que le dije: voy a ser sacerdote. Y me dijo: díselo a papá. Claro. Y lo recibía muy bien. Y no solamente lo recibía muy bien, sino que lloraba de emoción mi padre. Qué bonito. Que tenía el carnet número 13 de la UGT en Cantabria. Ya. En aquel tiempo. Entonces, pero era un gran creyente, un gran rezador. Y desde el día que a mí me ordenaron, perdón, mi madre se confesó siempre conmigo, hasta el último día de su vida. Por eso yo insisto muchas veces que creo en la misericordia de Dios, que Dios está con nosotros, entregándonos esa misericordia de la manera que sea. Y por eso creo también en el sacramento de la reconciliación, que me da lo mismo que sea a nivel personal o a nivel comunitario, porque lo que ahí estamos celebrando no es mis pecados o los tuyos, sino la fidelidad de Dios para convivir contigo. Bueno, todo eso es verdad y evidentemente tú eres el teólogo, yo no te lo voy a discutir, pero ¿por qué quitaste el Santísimo un día en Torrelavega, cuando había obreros, ahora que invocas la UGT paterna? Por una razón un día llegan ahí los obreros perseguidos, tú les das cobijo, se supone que nunca te habrás arrepentido de eso, porque no sé si habrán vuelto a la iglesia algunos de ellos, muchos, espero que sí, pero tampoco vamos a cuantificarlo, yo no puedo hacerlo, tú quizás sí. Pero tú quitas el Santísimo, que es que el Santísimo no podía ver aquel espectáculo. No, por respeto a ellos, que sabía que no iban a tener quizás la alegría y la posibilidad de hablar sinceramente, por respeto a ellos. Y dije: no os estorba, como tampoco a mí me estorbáis vosotros. Yo no os he mandado venir. Era para que tuvieran más libertad y pudieran hablar. Pero de todas maneras Dios está por esencia, potencia y presencia en todo. Entonces, si le quitas de allí, ¿lo sigue viendo? No, pero por eso digo que los he quitado solamente por respeto a ellos, el Santísimo de allí. Pero él seguía viendo. Claro, le teníamos en una dependencia arriba,
al Santísimo que nos No, estaba y no cuidando. solo por eso, es omnipresente, o ya no es así. Sí, cómo no. No, la teología actual no quita nada de la teología antigua, sino que la explica para hoy. Ciertamente, bueno, hay quien atribuye a los últimos papas haber dicho, primero, que no hay infierno, lo cual ya es grave porque Sartre, que estoy seguro no te es desconocido, decía que el infierno son los demás. Son los otros, sí. Y por otro lado, el Papa actual no sé si está cuestionando el limbo, que es uno de los sitios a los que a mí me gustaría ir a jugar al mus con Pío Muriedas, que era amigo mío. Y él Sí. no era cristiano, pero era un buen hombre. Ya, yo creo Entonces, que, ¿cómo vamos a organizarlo si no hay infierno ni el limbo? el limbo no ha existido nunca más que en las mentes calenturientas de 4 teólogos del medioevo. Nunca ha sido dogma de fe, ni verdad revelada, ni nada que se parezca. Lo que pasa es que quisieron encontrar un sitio donde meter a los niños que no se bautizaban en aquel tiempo en que o te bautizabas o te ibas al infierno, y en vez de buscar la misericordia de Dios, buscaron un lugar apartado. Y están también la misericordia de Dios como cualquier otro. Porque Pero Dios sí, ha hecho... Hay una cosa estupenda, a mí me parece, cuando se explica el tema de la gracia de Ranner, que dice que Dios, igual que nos dio la vida, nos dio la posibilidad de ser santos. Y la seguimos teniendo, siempre. Pero Ranner no es un heterodoxo. No voy a entrar en eso. Simplemente, por lo menos es un poco antipapas. Ranner es un hombre de una categoría tremenda. Cuando Ranner define la infalibilidad del Papa, dice que el Papa es infalible solo en cuanto que es oyente del Espíritu y oyente del pueblo. Ni siquiera mete la colegialidad. No, la colegialidad viene después, porque la colegialidad, como tú sabes, es algo que se plantea después del Vaticano II. Yo te voy a decir una Está cosa. con eso, de alguna manera, el Vaticano II con eso está corrigiendo al Vaticano I. Vamos a bajar de Vaticanos a lo que es tu vida, Helechas y Pedreña. Sí. Ese fue tu segundo destino, 7 años. El primero me parece que fue Azoños y Maoño, nada menos que en Bezana, donde no sé si sobra teología, pues yo tengo buenos amigos de esa zona y teólogos son gente muy práctica y buenos cristianos en buenos casos. Después estás 7 años en otro sitio, realmente 24 en Torrelavega son muchos. Y no Además he solamente- oído que no querías ir. Quisiera que aclares para nuestros televidentes por qué te obliga a aquel hombre que tengo muy buenas referencias de él, que era Monseñor Torija, el lugarteniente, si vale esta expresión, de Monseñor Cirarda, siempre más polémico, digo, para el recuerdo político de la época, que no querías ir a Torrelavega, diablos, y que luego has ido allí muy feliz y has vivido grandes cosas. Por una razón muy sencilla. Yo terminaba en el seminario de Madrid y me dieron una beca para ir a estudiar la vaina, que no conseguí ir, no conseguí ir. Luego voy a ir a eso. No conseguí ir. Y entonces, justo cuando me dan el paso para entrar, le pago la matrícula y todas las cosas en la vaina, recibo la llamada de don Rafael Torija, que tienes que ir el día 15 de octubre, de septiembre, me acuerdo, el día de la patrona, y que yo no voy, que yo me voy a la vaina. Pues tienes que ir, y estuvo así 2 meses, estuvimos discutiendo, él que sí, yo que no, y yo que no. Me decía, me tengo que poner el báculo para volvérselo a repetir, digo, no, llame primero a los que ha llamado primero, antes. Pero Y te le han dicho que invocó no. el báculo, ¿eh? Me invocó el báculo, pero yo le dije que me daba lo mismo. Pues te voy a decir una cosa, yo tenía un cura Aunque le respeto mucho, amigo, que no voy a decirte quién es, aunque puede que lo adivines porque tú eres sabio, que un día me dijo, episcopo, obispo, es el que mira desde lo alto, en griego, etimológicamente. No me gusta, dijo. El episcopo es el vigilante, griego. Por eso, no me gusta el vigilante que mira A mí desde tampoco, lo alto. a mí tampoco. Dice, también significa padre. Si me llama como padre, voy, aunque la misma distancia hay del obispo a mi casa que de la mía a la suya, dijo. Y le puso eso en una carta. Era un gran cura y era amigo mío. Excepcional e intelectual. Yo te cito estos pueblos, Maoños, Torrelavega, vamos a volver a todo eso, Maoño, etcétera, para ir luego a la parte intelectual. Y tú has citado el seminario. A ti te meten, has dicho de niño, eso es una frase, es abrazar tu destino, pero realmente te metieron de muy pequeño. No, fui yo de muy pequeño. De muy pequeño. Fui yo de muy pequeño, Bueno, pero- le meten a uno en parte, ¿no? Fui yo porque siempre me gustó el sacerdocio. Ya. Y te voy a decir, yo con eso no quería decir que tuviese ya vocación de cura. No, porque Claro, he leído que en otro sitio dices que es como los 21 cuando tú Efectivamente, reafirmas. como yo creo que estás en el seminario y Tienes uso de razón. es tu segunda casa, Claro, y es donde tienes que al final personalizar la fe ya. y personalizar los compromisos. En un momento determinado, mi compromiso es el sacerdocio, pero ya han pasado todos los años de filosofía y
y prácticamente. Pero ahora hay muy pocos seminaristas. Vamos con la primera parte. ¿Realmente no tiene algo de inmoral? No digo tú que fuiste voluntariamente, pero meter a un niño tan pequeño, librándole de las tentaciones en exceso, aislándole del mundo, metiéndole por un solo carril, de verdad no te adelantes. Es decir, no hay algo de inmoral que corregir, si no se ha corregido ya, hasta que en el uso de su razón él decide, pero sin tanta manipulación, adoctrinamiento, abrazar ese modo de vivir. Yo te diría que si lo miras hoy, sí. Si lo miras hace 50 años, no. O 60 años, no. Porque estábamos a todos los niveles. Éramos así. Mitad monje, mitad soldado, pero eso es otra cosa. A todos los niveles estamos metidos, casi todos en el Frente de Juventudes, estamos casi todos metidos en los colegios mayores, cuando los estudiantes universitarios, estamos metidos en todos los sitios. Es decir, son las categorías de entonces, como no podemos hoy cultivar categorías del siglo XVI. No podemos usas un término kantiano, claro, para arreglarte. No, es de verdad, es la realidad. ¿O bien, no? Bien. Es la realidad. De todas formas, yo estoy en Azoños, estoy en Maoño, estoy en Pedreña, estoy en Torrelavega, y en todas esas partes he notado la necesidad de estar junto a la gente. Incluso te diría, en Maoño, que fue el primer pueblo donde estuve, me di cuenta enseguida de que si quería estar con la gente tenía que tirar los libros por la ventana, aquellos libros que yo había estudiado. Pero eso no es grave. A Sor Juana Inés de la Cruz la obligaron a abdicar de la sabiduría y del deseo de aprender, lo cual es una monstruosidad. Decía Salinas que es una de las más graves persecuciones de la historia de la Iglesia Católica. Y a Santa Teresa la metieron en la Inquisición. Pues de alguna manera... Por enseñar a las monjas a medio hacía contigo Torija y compañía. Es decir, mire, este señor preparado para Lovaina, director de un museo en Madrid, intelectual confeso. Seminario, eso es. Pues, ¿por qué diablos hay que meterla? Que no me parece mal, eso que habrás ganado o perdido, pero ¿cómo has compatibilizado en tu vida estas dos cosas? ¿Hubo de verdad que tirar los libros? Tirar los libros aquellos que yo había estudiado. ¿Por qué? Porque tuve que empezar a aprender el gran libro de la historia humana, que son las personas. Y entonces, incluso me entró la vocación de estudiar. Yo hice la licenciatura en filosofía, en teología, la otra filosofía pura en Madrid, y luego la tesis doctoral. Sí. Pero todas ellas lo he hecho no en razón de saber más, sino de vivir más con la gente. Si te fijas en el libro todo él está hecho sobre la experiencia de Torrelavega. Sí. Torrelavega es un pueblo que tiene como características fundamentales algo que no se ha escrito todavía nada en la historia de la Iglesia, y es hablar de la sociología del posesilio, de la vuelta, no la vuelta de nuevo a las cebollas de Egipto, sí, pero sí, en cierta manera, el no querer saber nada de dónde ha salido, lo que está pasando con la inmigración, de no querer saber nada con los demás. ¿Tan desclasados son los de Torrelavega y desarraigados? No, Torrelavega tiene dentro de sí, en aquel tiempo tenía 66% de gente nacida fuera de Torrelavega. Sí. No son desclasados, vienen a buscar caminos nuevos. Pero los puedes llegar a llamar de exilio interior o desexilio, como dice Benedetti, para exagerar. Sí, en un momento determinado, esta gente tiene que dejar sus raíces, que son la mayoría de ellas rurales, e incorporarse a una vida urbana e industrial y hacerlo todo eso nuevo, porque pasa como pasa ahora con las urbanizaciones, que era un verdor precioso y de repente todo cemento. Sí. Incluso más personas, pero menos, o mejor dicho, más personajes, pero menos personas. Sí. Bueno, eso quiere decir que tú reniegas de la inevitabilidad del urbanismo, de las inmigraciones inevitables que hay. No reniego, sino que pienso que hay que cogerlos de otra manera. Y sin embargo hay gente que cree que en las iglesias solo tenéis unas viejas beatas que ya casi ni se ponen el velo. A lo mejor. ¿Y por qué diablos no vienen, como en América Latina, en Estados Unidos, unos individuos con patillas, con niños que van corriendo? El catolicismo latinoamericano en Estados Unidos son niños que corren, viejos curas católicos, dicho sea de paso. Alguna misa todavía se dice en latín, en algunas interesantes iglesias de carácter irlandés. Yo he asistido a eso. Y en cambio, aquí, pues no sé, hay quien dice, pues van las viejas y tal. ¿Cómo arreglamos eso, don Cristóbal? Es muy fácil, yo creo que es muy fácil.
Y es muy difícil. ¿Pero quién ha fracasado aquí? Pues todos. ¿Quién ha fracasado? ¿La familia ha fracasado? ¿Los padres que esos han fracasado? No lo sé, yo pregunto. Yo por eso el digo, que responde es el cura. hemos fracasado todos. Cura, teólogo, psicólogo, sociólogo, pues ¿quién Por puede una responder? razón muy sencilla. Nos cogió a todos de espaldas el 1 de mayo del 68. Sí. Nos cogió a todos de espaldas. A todo, También el 1 de mayo fracasó. a toda Europa, que ha fracasado, pero creó un camino, que fue la posmodernidad. Ah, pues ahí vamos a hablar Y en de la eso. posmodernidad, todo lo que sea compromiso definitivo no vale. Incluso en la misma iglesia. Pero en la iglesia hay posmodernidad. Hay posmodernidad, ¿por qué no? ¿Tú mismo eres un posmoderno? Yo pienso que sí. Ahora, Pero eres un posmoderno de Bátimo. En algunas cosas, ¿eh? Sí, de Vamos a Bátimo, ver, sí. si yo no lo tengo mal cogido, A mí me parece muy bien Bátimo, entre otras cosas. hay que, claro, es de los menos malos, aunque no dice creo que creo, sospecha que cree, pero lo tiene un poco dudoso. Incluso más que Alberto Pico, Claro, que es el dubitativo cariñoso en quien todos creemos y por el cual creen muchos. Alberto Pico y yo somos condiscípulos, igual que Julio Blanco. Pero también eres muy amigo de Carlos Osoro, si lo sigue siendo, y Sí, el lo que sé. va para cardenal es él, no tú. ¿Cómo se explica eso? Porque Carlos, que también hacía cosas en Torrelavega, hoy tiene la púrpura casi asegurada, y poder en Oviedo, poder qué en no? Cantabria. No digo que no lo merezca, Carlos. Yo tengo un trato amistoso con él. Amigo, no sé, creo que tenemos trato amistoso. Ahora, tú has confesado que eres buen amigo suyo, y sin embargo a ti nadie te quiere hacer obispo. Gracias a Dios. Bueno, no lo sé, Dios también necesitará obispos. Dios, pero no a mí. Entre otras cosas, decía don José María Cirarda, decía, que cambiaba un poco la frase, que decía, qui episcopatum desiderat bonum opus desiderat, es decir, el que desea el episcopado desea una cosa buena. Pero él decía, qui episcopatum desiderat bonum opus desiderat, el que desea un buen episcopado, buena le espera. ¿Tú crees que a Carlos le espera? Bueno, yo creo que le está dispuesto a todos los Supongo riesgos. que sí. Yo he vivido... ¿Tú le apoyas como cardenal? Yo no lo apoyo ni quito, es decir, bueno, ese es bien. un tema que no me va, Bueno, del que no hablo. ¿No te interesa el poder? No me interesó nunca, ¿No? nunca. Gracias Está a bien Dios. eso. ¿Qué querías decir, hablando un poco en serio, a ver si tomo este necesario tono, con amaneciendo? Pueblo que viene amaneciendo. Eso ¿Qué que es el amanecer de Eso que Torrelavega? decíamos, Torrelavega siempre se está haciendo con todas las inmigraciones. Torrelavega empieza el siglo XX con 7.000 y pico habitantes Sí, y le termina con 60.000. sí. ¿Eso qué quiere decir? Que allí ha habido tantas culturas, han venido de tantos sitios, Verdad que es. siempre se está haciendo. Es un pueblo que siempre está amaneciendo. No está oscureciendo, no, está amaneciendo. Sí. A una hora. Torrelavega tiene una maravilla de gente, precisamente capaces de crear climas nuevos. Si te parece, yo no sé si lo has leído, pero tiene Lo he leído apresuradamente. La dedicatoria esta, El historiador Que yo- José que yo Antonio hago. Muñoz me dio con mucho gusto esta. la dedicatoria a mí me parece que resume en cierta manera lo que yo pienso de Torrelavega. Tengo que madrugar porque tengo que andar necesariamente por el corazón. Sí. Y digo, salgo de madrugada por los alrededores de la ciudad a buscar el amanecer para mi pueblo. Cuando vuelvo lo encuentro despertando un día más para la historia y para el Evangelio. Sí. Y celebro la acción de gracias glorificando a Dios que se hizo Eucaristía entre las especies cósmicas e históricas Sí. y entre el campo y la ciudad. Y quiero ofrecer este libro a este pueblo y a este Dios y a las personas que lo hicieron posible, porque este libro salió solo de ellos. A mis padres y hermanos que me enseñaron a querer y a creer, a los grupos de sacerdotes seglares y religiosos que compartieron y comparten conmigo el quehacer del Evangelio en este pueblo y en este tiempo, a la comunidad parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Torrelavega y a la diócesis de Santander, a Cristo, el antes y el después de la historia y el ahora, porque sigue siendo. Yo creo que esto define todo mi pensamiento de Torrelavega. Yo creo que te has emocionado un poco, he notado Es que algo en me el emociono tono. siempre. Habla un poco de Liberto, habla un poco de Daniel, de aquellos colegas que te acompañaron en la Asunción y de la Asunción misma. ¿Qué fue aquello? Porque también erais como un reducto frente a otros, diablos. Si nosotros fuimos... ¿Es que había curas buenos y malos? No, ya había curas que habían asumido el Vaticano II y curas que no lo habían asumido todavía, como nos pasa hoy, en muchos aspectos.
Y entonces nosotros aunque habíamos estudiado los tres antes, habíamos hecho las carreras antes del Vaticano. Hablas de Liberto, Daniel Y yo, y tú los mismo. tres. Habíamos hecho estudios después, estudios universitarios. Sí. Y estábamos ya metidos en otro clima teológico y eclesial. Sí. Y llegamos allí queriendo decir, esto es lo que la Iglesia cree hoy. Decía Pedro Salinas es que solo los enamorados son contemporáneos, ¿no? Decía, Me gusta más esta cita de Salinas, que es la que yo utilizaba para Sor Juana Inés, Sí. que otra que hacías antes de empezar de Marx, que no me parece mal, porque algo científico quedará. Claro. Pero es bonita esa. ¿Cómo era? Repítela, por favor. Los contemporáneos solamente lo son los enamorados. Porque no es que vivan en el tiempo, en el mismo tiempo, sino que viven al mismo tiempo. Don Pedro era enamoradizo, pero bueno. Sí, pero es muy bonito la frase. Sin duda. Entonces, los tres llegamos allá y tuvimos un tiempo de sonar mal. La pastoral que había pues era de siempre. Nosotros vinimos, incluso había algo de aquel anticoncilio, la pastoral en general, Sí. porque sonaba todavía mal todo lo que se estaba planteando. Nosotros quisimos poner en marcha el concilio y esa fue toda nuestra tarea. Por eso nos llamaban rojos, por eso nos llamaban tupamaros. Claro. Tuvimos mucho en ese aspecto problemas, pero al mismo tiempo tuvimos una gran cantidad de gente que estaban necesitando esta liberación eclesial también. También se quería fusilar a Tarancón. Las cosas han cambiado Claro, mucho. claro. Nos pusieron más de una vez curas rojos al paredón, igual que a Tarancón, ¿no? Pero vamos a hablar de esto, porque Y lo es que- muy importante el posmodernismo que tú has citado. Si uno pone encima de la mesa los nombres de Baudrillard, Lyotard, Bátimo, todos aquellos que dicen que se han acabado los grandes narrativos, pues mire usted, donde hay un gran narrativo es el Evangelio. Entonces, si se ha acabado ese narrativo, no sé qué diablos hacemos aquí en esta parroquia. Sí, como se acaba el narrativo del Quijote. Y sin embargo, el narrativo del Islam vuelve. Bueno, vuelve en fundamentalismo. No olvidemos que el Islam nunca se ha marchado de la Europa oriental y que son 800 millones de personas. Bueno, En los fundamentalismos pasa como cuando antes hablabas de Latinoamérica. Yo estuve en Paraguay visitando a unos compañeros misioneros y me di cuenta por qué la Iglesia tiene tanto peso en esos pueblos tan pobres. Porque son los únicos que dan la cara por los pobres, incluso frente a los militares y frente a la sin dictadura. embargo, nadie ha sido tan duro como la revolución de los cristeros contra el cristianismo en México. También, Ha sido la más radical que hay. claro, además, también. Más muertos que los de Finlandia en la Primera Guerra Civil antes de la nuestra y la propia de la Unión Soviética, de proporcionalmente. la de calles, ¿no? Claro. También. Pero no importa, es decir, el valor también... Y aquí- también hay mucha superstición. y también aquí nos pegamos cristianos. ¿Cómo se puede rezar que le caiga pedrisco al vecino? Es lo que digo yo. Ya, no, pero bueno. Aquel tiempo se rezaba así. No solo, bueno, en España ha ocurrido. Hay un cuento de Baroja, y tú que te gustan las cosas nietzscheanas y filosóficas también, que seguramente recuerdas el que dice, un cura como tenía miedo a ayudar a un pastor a salvar una oveja que se había caído, lo dice Don Pío con toda la maldad inicial de su encanto, que lo tiene, que se cae la oveja al pozo. Y dicen, no, es que está el diablo. Y entonces viene uno, viene otro, viene el más valiente y dice, nada, que venga el cura. Y el cura dice, hijos, tengo una solución. Como está el diablo, está la oveja, mete el hisopo y deja a la oveja hisopándola, pero con el lobo diablo dentro de él. La gran pregunta, para sacarle provecho a lo intelectual, que también eres, Cristóbal, ¿dónde está el mito? ¿Dónde está la etnografía? ¿Dónde está la leyenda? ¿Dónde está la religión? Es todo uno, es distinto, ahí te quiero ver y para eso has ido Son lecturas, a Roma. Son lecturas distintas. Ahí tienes en ese libro. No, pero ahora el libro lo he leído, te lo Todo juro, lo que y lo la repasaré. mitología El libro cántabra. habla mucho de Torlavega. La mitología cántabra, Sí. donde también tiene encuentros profundos. Y no estoy haciendo propaganda del libro que ya no ¿Por qué existe. no? Eso lo que ya- hacía Umbral. Que ya no existe, sí, pero no quiero ser como él. Ya. En eso. Entonces, toda la mitología cántabra está hecha a base de grandes miedos, de grandes sospechas, de grandes certidumbres, de grandes afanes, de grandes necesidades,
Eso es la mitología. Pero fíjate, has metido sospechas y certidumbres. Me suena habilidoso. No, Alberto solo mete dudas, tú metes certidumbres. No, yo digo eso tú metes porque, misericordias. porque creo en ella. Ya. Y Alberto también cree en ella. Holling no va a creer en Alberto. Seguro. Muchísimo, además, en todas esas cosas. ¿Qué Pero te queda? te digo, Sí. esto, lo mismo que en un momento determinado, esos son los mitos, esas son las fábulas, esa es toda la mitología. Lo mismo puede caber en eso que podemos estar pensando en alguien que da sentido a mi vida. Y en mi vida es todas esas cosas. Sí. Los mitos, los miedos, los afanes, los quehaceres, los proyectos, las inseguridades. Hablabas de Alberto con que no mete más que la duda. Es que No, resulta que hay... bromas, Alberto, yo le quiero mucho. Yo también. Es que hay un famoso teólogo alemán que dice que la fe es la capacidad de dudas. Y además lo Qué creo. bien razona él eso, con su viejo amigo nonagenario, Díaz Alegría. Sí, lo creo además. Sí, fui Pero tú amigo. nunca presentas duda de frente. Yo sí las vivo. Yo he tenido un montón de crisis, como me imagino que toda persona, y el que diga que no las ha tenido, es que está anquilosado. Pero ninguna ha llegado a San Manuel Bueno y Marte. Seguro que no. Tener que ayudar a los demás desde la angustia de la duda propia. Seguro que no, pero sí también. En el aspecto ese de tener que reconocer que no es tiempo de miedos, sino de vivir un temple de fortaleza cuando estás con el alma llena de miedos. Sin embargo, antes dijiste, Cristóbal, 4 teólogos de la Edad Media, no despectivamente, pero un poco claro, con la superación del Renacimiento para acá, y eso siempre es preocupante. La patrística, la escolástica, los grandes creyentes, están en esa etapa oscurantista en que el dedo de Dios rige la providencia de la historia. ¿Por qué no es algo de eso reivindicable? Humberto Eco lo hace desde el punto de vista de los signos. Y nadie lo llega. Yo te vuelvo a decirte, yo creo que hoy no podemos hacer la lectura de aquello con nuestra forma de pensar y de ser. Yo estoy seguro que todos los valores hay que traducirlos a la contemporaneidad. Sin embargo, este Papa parece que pretende hacerlo y le da líos, porque cita a los antiguos, cita medievales y le vienen unos palos por todos los lados que no solo no parece infalible, sino que no pueden abrir la boca al pobre hombre. Bueno, infalible, ya sabes que el Papa es muy pocas veces. No, pero aun cuando no lo fuera, tendrá derecho a hablar. Y el hombre abre la boca y da lecciones, y además es un sabio y tiene problemas. Claro, y entonces resulta que cuanto más alto estás, más te juzguen. Más te juzguen, y es así. Dice una frase el presidente del gobierno, el rey, o el alcalde de Santander, y no es lo mismo que lo diga yo o que lo diga pues, cualquier vecino que está al lado. Pues vamos a hablar de España. ¿Tú crees que España es... Antes había nacionalcatolicismo, éramos todos católicos, porque, bueno, como lo son los irlandeses y los polacos, que somos los más católicos del universo, por razones sociológicas y por razones del enemigo o adversario ideológico europeo. Incluso por su nacionalcatolicismo. Exactamente. ¿Verdad que puede que no todo sea tan malo? Es que el nacionalcatolicismo... Ahí te quiero ver. El nacionalcatolicismo polaco no tiene nada que ver con el nuestro. No, yo no digo que lo tenga. El nuestro es un nacionalcatolicismo de victorias. Y aquel es donde el catolicismo ha sido el gran ayudador, por decirlo de alguna manera. Victorias, pero si leemos la historia, y ahora que hablan tanto de la memoria, las iglesias que se queman en la etapa de Alcalá Zamora, que lo ve mal, como lo ven mal tantos otros hombres de izquierda, son muchas. Claro. Yo no digo que hay que justificar al general Mola, ni se me va a ocurrir, eso lo dice Pío Moa y otros.
Pero sí digo que se quemaron muchas y que está documentado. Y no se puede negar... Es más, si te pillan dentro, te habían pegado fuego a ti. O sea, seguro. Seguro. No se puede negar que hubo cantidad de gente que murieron simplemente porque eran católicos. Como tampoco se puede negar que todos los que hicieron esas cosas eran así de brutos, porque yo creo que acabar con un patrimonio nacional es una brutalidad. Sí, Lenin no lo hizo. Lenin dijo que como lo había hecho el pueblo, que había que poner el ateísmo con las iglesias y dejarlo todo. Pero digo que Supo no, salvar los edificios. es que Lenin era listo. Por algo era ¿Admiras a Lenin? Yo le quiero. Pero más que a Jesucristo, ¿no? No, hombre, por Dios, ¿cómo vas a creer? ¿Y se pueden poner juntos? No. Cada Lo que uno pasa en es su que sitio. Lenin en un momento determinado, yo creo que traduce el hambre de los pobres. Oye, como hagan una secuencia durante la semana de que quieres a Lenin, yo no he sido culpable que no te lo he preguntado. No, pero lo has sacado. Bueno, lo he sacado, pero en un contexto que no esperaba una devoción de este carácter. No, Ahora, yo le quiero en cuanto tenía sabes que por qué. salir. Ah, no, justifica que por algo lo pregunto yo. Tiene una frase muy bonita en Lenin. Sí. Al fin y al cabo es el autor de la teología, de la Sí. teoría de la revolución. Y él dice que revolucionar es hacer consciente lo que vivimos inconscientemente. Bien. Y yo creo que si Pues efectivamente... igual tengo yo que revolucionar algo. Sí. Igual si seríamos coherentes. Yo creo que la coherencia es una virtud muy humana y muy grande. Ya. Es la virtud de los honrados, ser coherente. Pero ¿por qué el cambio y la revolución? Y no va a ser coherente, defender lo que esté bien establecido y tratar de que se mantenga y perpetuárselo a los demás. ¿Vale? Porque lo dijo él. Y así, y entonces, como lo dijo él, así, yo creo que esa es una frase que merece la pena tenerla en cuenta. Pero yo estoy seguro que me puedes citar a Pascal y a alguno un poco más sereno y moderado, ¿no? Pero Pascal es otra de las maravillas de la ciencia y de ¿Verdad? la fe. ¿Cómo te busco yo la vuelta? Ya lo sé, ya. Pues te voy a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Actuar como sociólogo? Yo sé que te has debatido entre Weber y Durkheim, entre Talcott Parsons, aunque menos, los europeos, muchos los italianos, que yo conozco menos, y también la psicología. ¿Dónde hay más importancia para entender la vida y a las gentes? ¿En lo psicológico o en lo sociológico? Sí, yo diría que más que poner la O, poner la I. ¿Crees Más que que- ambas son más que- necesarias? sí. Pero la En un psicología momento- va más al alma, ¿no? Las dos van al alma. Yo creo Y que lo otro son cuantificaciones, suposiciones, la demoscopias. psicología puede estar también cargada de miedos. Tipos y de ideales. problemas, claro. ¿Quién es tu sociólogo preferido? Ahí te quiero ver. No tengo así preferido nada. Yo estuve en mi tiempo, cuando estuve haciendo la tesis, tenía a Antoine Bergot, que era un hombre de una categoría tremenda. También Marc Horizon fue también un hombre de una categoría tremenda. Pero a ti te ha preocupado el suicidio de los jóvenes, lo cual me parece muy honrado, el ver qué vacío tiene que haber ahí, es algo que estudió Durkheim. Hoy te sigue preocupando, es obvio que sí, pero de una manera tan acendrada, porque yo sé que has citado Para esto. mí el sociólogo que verdaderamente mereció la pena fue el de los valores. Y este creo que es más necesario que nunca. De alguna manera, Bernabé Tierno está siguiendo esos pasos. Sí. Lo que pasa es que los hace pues desde un proyecto de fe también, aunque no tenga por qué decirlo. Pero los valores cambian, Mos Moris, costumbre. Algunos, Decía los hay. Ortega que las costumbres cambian y es lógico que lo hagan. Sí, porque los valores no son solamente provisionales, también los hay definitivos. Hay muchos valores que son del tiempo, no puedes poner hoy... cuando nuestros padres eran jóvenes, pues un valor fundamental era ir virgen al matrimonio. Hoy eso no es un valor. Bueno, el presidente Bush pide que hasta los 30 años, entonces no se va uno a estrenar, haya abstención. Pero perdóname que te diga, eso dice Bush, que para mí no es ningún padre de la Iglesia. ¿Vosotros pedís tanto los curas que hasta según- los 30 años la gente no lo pruebe? No, yo pienso sinceramente que cada uno tiene una conciencia y una libertad para hacer lo que cree que tiene que hacer. Ahora, eso sí, yo tengo la obligación, como cura, de ayudarle a entender cómo construir su personalidad. Pero tú crees y desde luego no voy a confesar yo al cura, pero ¿crees en la absolución generalizada sin necesidad de la confesión de boca? Teológicamente es aceptable, es aceptada. Yo no pregunto eso. Pero yo te lo contesto Digo, así. si tú crees que debe ser Yo te practicada. contesto así, de tal manera que... Claro, pero que eso en es un momento- ampararte en la No, sabiduría no, de lo baico. Antes te decía
antes te decía que en la absolución no se está acentuando mis pecados, sino la fidelidad de Dios a mi vida, a pesar de todo. Seas el que seas y vengas como vengas, tú eres mi hijo. Y creo que eso es algo importante. Yo en eso creo, en ese Dios que es Padre y que tarde o temprano... Recuerdo que esto yo le explicaba un día a Manolo Oteira. ¿Conocéis a Manolo Oteira? Sí, ahora le han dado a Rotella un premio. Otro la Pinta y Canta la Piedra. En tu Torrelavega están que lo dan todo. Fueron dos de los grandes amigos míos que estuvieron en Torrelavega. Sí. Y cuando Manolo Oteira estaba mal, fui a verle, estuve charlando con él. Y estuvimos charlando pues, de algo que acababa de decir el bueno del cardenal Hume, que era el primado de Inglaterra. Sí. Y decía, el día que yo me presente ante el Señor, yo le voy a decir lo poco que le he sido de fiel. Y él me va a decir, pero yo te quiero. Es que yo no he dado una, no he hecho nada de lo que tú querías en mi vida, pero yo te quiero. ¿Eso decía Manolo? No, eso decía el cardenal Hume. Ya. Y entonces se va a acabar antes mis acusaciones personales que la palabra de Dios, yo te quiero. Y Manolo me miraba y me decía, en ese Dios he creído yo siempre. Eso es lo que decía Manolo. En ese Dios he creído yo siempre. Además, Manolo entiende a los anglosajones, no sé por qué, así que le citaste un anglosajón. ¿Tú crees que puede ser igual santo un mediterráneo que el cardenal Newman, que era un converso? ¿Y por qué no? Siempre serán santos, cada uno en su estilo. No puede ser igual de santo San Francisco de Asís que Santo Domingo Guzmán, eran contemporáneos también. Pues te voy a preguntar algo comprometido. ¿Tú a quién prefieres? ¿San Francisco de Asís, que era blando, hablaba a los peces, tenía un diálogo con un lobo, no sé si comía carne, o San Pablo, que había que derribarle del caballo y era luchador y se representa con espada? Era otro converso. San Pablo era otro converso. ¿Quién es mejor, San Francisco o San Pablo? Te vuelvo a repetir, cada uno en su tiempo. ¿Me vas a decir que son dos estilos? Sí, cada uno en su tiempo, sin duda ninguna. San Pablo fue un hombre de una categoría universal. Hombre, no habría catolicismo si no hay San Pablo. Claro, prácticamente. Por eso, si vas un día a Turquía, yo he tenido la suerte de estar alguna vez por allí, y bueno, y en el mismo Israel, no tienen manía a Jesucristo lo aceptan como uno de los grandes profetas del pueblo. Pero sí a San Pablo, porque fue el que hizo ideologizó. Se metió entre los gentiles y es el que propagó bien. Claro. Yo creo que hablamos de cosas muy interesantes, pero hay que hablar de las que le interesan a la gente. ¿Tú crees que en Cantabria somos tan católicos como el resto de los españoles, más o menos? Hay un estilo en el catolicismo cántabro, tú que has pasado por los pueblos, que tienes el entendimiento de Torrelavega, que es un lugar muy especial, que ahora eres párroco en Santander. Es decir, a la manera en que somos católicos aquí no es la manera sevillana, no digo mejor o peor, hay estilos también. Sin duda ninguna. Yo creo que ser católico es haber personalizado la fe. Solo haber personalizado la fe. Y construir la personalidad desde esa la personalidad desde ahí, de ese haber querido personalizar la fe. Pues habrá cántabros que la han personalizado y cántabros que no. Yo estoy convencido de que yo he tenido grandes amigos creyentes, siempre. En mi vida han aparecido siempre grandes creyentes. Grandes creyentes. Y esos han sido... Pero a ti, Cristóbal, ¿no te ha dado pena no tener niños y no tener una mujer guapa y dormir con ella? ¿Y no has soñado con la imagen femenina que parece que el complejo de Electra, tú eres psicólogo, pide unas extrapolaciones de este asunto? Como a todos. Y Jesucristo no dijo que no os casarais, eso parece que es del Concilio de Trento. Como a todos. Es un viejo, no es Vaticano II. Hay un viejo refrán, un dicho que decía hace mucho tiempo un viejo profesor mío, que el que no es capaz de ser cura, tampoco va a ser capaz de ser un buen marido. Y el que no es capaz de ser un buen marido, tampoco va a ser capaz de ser un buen cura. Es decir, se dan relaciones distintas. Yo creo que... Pero la pregunta es si alguna vez lo has echado de menos. ¿Cómo no? Claro, pues eso, hablemos ¿Cómo claro. no? Todos No nos oye nadie. Nos va a oír todo Cantabria. Depende de José Ramón, ¿sabes? Depende de José Ramón, que lo pondrá, pero porque ahora, como es post-concilio segundo...
Pero la ¿Me realidad, entiendes? pero la realidad es que el hombre tiene que ser normal. El cura tiene que ser normal. ¿Cómo voy a entender yo a los demás si yo no tengo las posibilidades de los mismos defectos? Había un viejo padre nieto, quizás oísteis hablar de él, un viejo padre espiritual de comillas, que decía, decidme qué cosas humanas hay en el mundo que no sea yo capaz de vivirlas también, en defecto o en virtud. Nada humano me es ajeno. Claro. Ahora, que de verdad tienes 75 años, eso es ser un hombre joven, sobre todo con la mentalidad tuya, que admites el humor, que sabes seguirlo y luego pones en serio las cosas desde tu punto de vista. ¿Qué te gustaría hacer todavía? Ya has sido párroco, has dirigido un seminario, no quieres ser obispo ni cardenal como tu buen amigo Carlos Osoro, que espero no se haya distanciado. Yo le bromeaba hace poco diciendo que a ver si va a crear más en la Virgen de Covadonga que en la Bien Aparecida, que tenga cuidado porque estas posibilidades políticas existen. Aquí se ordenó, ¿eh? Aquí en esta Entonces, parroquia. realmente, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué está pendiente? Yo me hubiese gustado sencillamente haber seguido estudiando. Me interesa el hombre. Me interesa Sí. el hombre. E incluso yo creo sinceramente que solo puedo evangelizar al hombre de hoy. Y por tanto me interesa cómo es el hombre de hoy. Estudiando al hombre de hoy. Lo del hombre de hoy es como una obsesión tuya que me parece muy meritoria, porque no te has anquilosado. Pero desde el mundo que es esencialmente relativista, porque hoy hay el pensiero de bola, el pensamiento débil frente al pensamiento único. No hay unos pensamientos donde uno, por ejemplo, Maritain, no hay pensamientos estructurados de sistema, todo es volátil, Cristóbal. Ya. Entonces, ¿cómo se puede organizar nada en un mundo volátil? Pues planteándonos la crisis de todas esas cosas. Yo creo que el hombre de hoy es el hombre de las crisis. ¿Pero en qué vas a venir? ¿Con una ortodoxia? No, la escucha de esas crisis. ¿Tú crees que Jesús venía con ortodoxias? Jesús vivía las crisis de los demás y estaba ahí junto a ellos. Era contemporáneo de ellos, lo de Salinas, porque vivía al mismo tiempo los sentimientos, los afanes, los quehaceres, las culpabilidades. Yo quiero estar al lado del hombre de hoy. Me gustaría seguir estudiando para eso, solo eso. Y dentro Eso que de ese hombre de hoy, el pobre, el que dispone de dinero, sin duda, no. da igual esto, el inmigrante. No, lo mismo. Lo que ocurre es que dicen que querer, aquello que decía Tarancón, ¿te acuerdas? De que hay que querer al pobre para levantarle en su dignidad y al rico para que no siga amenazando la dignidad de los demás. Yo creo que ese es el camino. El inmigrante es un exiliado en este momento. Es un poco la teología del exilio que te decía yo antes en la tesis. Es un exiliado y hay emigrantes que viven extraordinariamente bien y España además está deseando que vengan, pues todos los que están ocupando Mallorca y Levante y no sé cuántas cosas más. Y hay otros que siguen siendo marginados. ¿Te imaginas esos millones de personas que están todavía caminando por el mundo entero porque en su tierra no tienen derecho ni a comer, ni a vivir, ni a compartir nada? Yo sé, don Cristóbal, que podíamos hacer esta conversación muy larga, buscar temas preconciliares, posconciliares, del siglo que se decía antes, de tu vocación, desde luego acrecida con el paso del tiempo, de tus distintos ministerios en los pueblos y en el mundo intelectual. Pero quisiera dejarlo un poco aquí en algo aparentemente más abstracto. En este mundo que dices del hombre contemporáneo, ¿qué tres asuntos, por buscar esas trilogías que son tan útiles para acabar las conversaciones, puedes convertir en mensajes tanto al parroquiano cercano como al un poco más distante de la región y al español? No vamos a salir de ahí. Dices, mira, si atendemos todas estas tres cosas fundamentales, vamos a ir bien en medio de asimetrías autonómicas, de izquierdas y derechas y tripartitos, de luchas lingüísticas, de flujos inmigrantes,
de dificultades en los vecindarios urbanos como el de Torlavega frente a los mundos quizás no tan bucólicos como se ven de la dureza del campo de la que eres originario. ¿Qué 3 mensajes, si quieres que sean 3, puedes largar aquí a modo de púlpito, que no lo es, que es la televisión? Y me gusta esa sonrisa para ponerle un punto final a esta grata conversación en la que el humor estuvo presente. Sí, yo pondría uno fundamental. Tiene que ser así a bote pronto, porque naturalmente en este momento no los tengo como me coges infragante. No está la homilía preparada. Pero no, ni eso mucho es lo menos, grande. ni mucho menos. Pero sí que uno fundamental para mí es tratar de ser fiel a sí mismo. Que el hombre sea fiel a sí mismo, sobre todo, fiel a su conciencia. Nocete ipsum. Sí, sí. No solamente conócete, sino sé fiel. También soy cristiano y soy sacerdote. Acepta la fidelidad de Dios en tu vida. No ser fiel a Dios, que no sé si es necesario, porque es fundamentalmente la misericordia que dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Sino acepta la fidelidad de Dios en tu vida. Y una tercera, que si quieres puede ser un resumen de ellas, es acepta también que los otros quieren ser hermanos, aunque no saben hacerlo muchas veces. Azoños y Maoño, Pezana, Pedreña, Gajano, Helechas. Lobaina, Helechas. Hoy en un rincón de Cuatro Caminos, pero un rincón que irracia sabiduría con humor, que aloja a misioneros. Hemos tenido ocasión de entrevistar en otro programa a uno de los grandes misioneros cántabros que radican aquí, y en una conjugación de saber popular con conocimientos psicológicos detrás, con una tesis que no puede arrancarse de un punto emotivo, que es en torno a Torlavega. Amanecer no es el amanecerá de las escuadras, es el amanecerá de la esperanza cristiana, con esta trilogía de mensajes que no han necesitado repensar para decir y que se encierran en el mensaje evangélico de todos los tiempos. Don Cristóbal Mirones, un clásico, pero un clásico de 75 años que no tiene mucho interés en mirar atrás. Su hermenéutica enlaza el pasado muy aprisa con el presente y el futuro. Esa es la impresión que tenemos después de este diálogo vivo, en el que hubo una pequeña gotita de nostalgia para aquella Torlavega de las luchas, en la que tuvo sentido, para otros viajes donde sí hay más nostalgia de haber seguido estudiando. A su manera lo hace, de manera más autodidacta. Aquí no está bajo los sílabus de los superiores, y además hay algo que tiene mucho encanto. No quiere ser cardenal, no aspiró al poder de las púrpuras, aspira a la fraternidad, a la simpatía